A continuación, desde Guatemala, Pastor Julio Herrera. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Muy especiales, días maravillosos. Yo por lo menos me he disfrutado cada cosa, ¿verdad? Hemos podido experimentar. Eso no está bien. ¿De qué no salen las notas? Hemos podido experimentar tantas cosas lindas y pues pidiéndole al Señor que nos siga orientando Él, ¿verdad? Ya salió ahí atrás, ¿no? Ahora sí, gracias. Que nos siga orientando. A veces cuando a uno le dicen vamos a enfocarnos en un tema, como que uno de predicador no quisiera mucho que le pusieran tema, ¿verdad? Porque si le dejan libertad para predicar algo, como que es más sencillo para uno, ¿verdad? Pero cuando le ponen un tema, como que uno se pone así, Dios mío, ¿y qué voy a predicar de esto? Y recuerdo en una oportunidad que un hermano me dijo que un pastor me invitó a predicar a su iglesia, y entonces me dice, yo quiero que prediques sobre la virginidad del oído. Padre Santo, dije, este hermano, ¿de dónde se fue a sacar ese es su título? La virginidad del oído, Padre. Bueno, pero entendiendo el rema que el Señor les dio aquí sobre el legado de los hijos, realmente es algo muy extraordinario, hermano. Por muchas razones que ya hemos estado mencionando. Una de ellas porque pues hay un decreto apostólico, y como nosotros, yo creo que usted y yo le creemos a los decretos apostólicos, ¿verdad? Creemos por supuesto a la palabra, y cuando los decretos apostólicos están fundamentados en la palabra, también los creemos. Y este año pues fue proclamado, decretado un año de los hijos. Y entonces, pensando realmente en todo lo que se ha venido hablando y hemos estado aprendiendo, para que haya un legado realmente para los hijos, hay cosas que son importantísimas, que deben de existir. Lo primero, y hemos estado oyendo de ello en las diferentes intervenciones, es con relación a la paternidad. Mire, hermano, es tan importante la paternidad, muy importante, pero no puede aislarse de la maternidad. Y lo decía el pastor Estuardo, no sé si fue ayer o el viernes. Él decía que a veces en la iglesia es fácil que se reciba al padre espiritual, pero no es tan sencillo que se reciba a la madre espiritual, porque la pastora siempre ve lo que el pastor no ve, y el pastor trata de quedar bien con todos. La pastora trata de corregir lo que no está bien en la iglesia, y entonces eso no gusta, ¿verdad? Eso no se recibe tan bien. En la casa, digamos, el varón por lo regular llega a la casa y él no se ocupa tanto de cómo está ordenada la casa, de nada de eso. Él solo llega un momento, duerme, almuerza, bueno, pero quien está ahí en las tareas diarias es la mamá. Ella es la que se ocupa de que no dejen nada botado, de que esto por aquí, cada cosa en su lugar. Y entonces eso pasa en la iglesia. Ella es la que anda diciendo, hey, fíjense en esto, y entonces como que eso a nadie le gusta, ¿verdad? Y entonces no se recibe de la misma manera. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña la importancia tanto de la paternidad como de la maternidad. Porque hermano, realmente, aunque la obra de salvación la hizo Jesucristo y llegando a la cruz, la Biblia dice que de tal manera el Padre amó al mundo que dio a su Hijo. Es decir, no hubiese habido salvación si el Padre no da a su Hijo. Él fue el que ofrendó. Pero vemos que en el final del tiempo,
quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene funciones maternas muy, muy específicas, determinadas. Es decir, que la última etapa la está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, como una madre espiritual, pues, está haciendo la tarea. Entonces yo creo que el padre inicia todo, pero la madre la termina, ¿verdad? A través de los ministros que funcionamos como nodrizas, ¿verdad? Pero bueno, ese es algo que... Entonces es necesario que haya madre. Luego, no puede haber legado a los hijos si no hay hijos. No puede haber legado si no hay legado. No puede haber legado si no hay herencia. Es decir, que hay elementos que son indispensables para que nosotros podamos tener realmente un legado para los hijos. Y aún en el caso de los hijos, vemos que hay diferentes estaturas, ¿verdad? Por lo menos ayer yo le mencioné así muy brevemente, hermano, la estatura del hijo normal y del hijo heredero, ¿verdad? Y el hijo heredero sale de las entrañas. Pero tenemos que entender entonces que hay enemigos del legado. Y uno de los enemigos del legado sería la esterilidad. Ese es un enemigo, porque si hay esterilidad, que esa fue la frustración de Abraham. Abraham le dijo el Señor, tu recompensa será grande. Y entonces le dice, Señor, ¿pero qué me darás? Si yo tengo todo. Lo que no tengo es hijo. Porque aquí quien me va a heredar es un siervo. Y yo no quiero que me herede un siervo. Yo lo que quiero es que... Entonces esa era la frustración que tenía realmente Abraham y que lo limitaba. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces la esterilidad, ya no física, sino que espiritual, podría ser un enemigo que pueda impedir que los hijos reciban el legado. Y esto también lo estuvo hablando el apóstol Sergio cuando decía que Elías había tenido un hijo espiritual llamado Eliseo, pero que Eliseo no había tenido un hijo espiritual. Lo mismo vemos en el caso de Josué, porque Josué fue un hijo espiritual de Moisés, pero no vemos que se levante un hijo espiritual de Josué, y eso fue catastrófico para el pueblo de Israel. Bueno, y así hay muchos casos. Pero entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, y esto creo que usted lo conoce muy bien, nos damos cuenta que aparecen mujeres estériles, mujeres que no podían dar a luz y que de alguna manera el Señor les permitió en su momento poder ser fértiles. El caso de ejemplo de Sara. Sara, usted sabe, no podía tener hijos y todo lo que sucedió. Pero llegó el momento que el Señor se acordó de Sara. Llegó el momento que el Señor se acordó de Sara. Mire, todos nosotros, por así decirlo, tenemos un área estéril en nuestra vida. Siempre hay un pero, ¿verdad? Naamán, el hombre de las victorias, pero leproso, ¿verdad? Bueno, y así podríamos mencionar a muchos. Entonces todos nosotros siempre tratamos de dar a conocer las áreas donde nosotros somos buenos, donde nosotros, hermanos, somos fértiles, pero siempre tratamos de ocultar un área que es, hermano, estéril en nuestra vida. A veces puede ser la economía, a veces puede ser estéril en los sentimientos, le va mal en el amor, le va mal en esto, le va mal en aquello, y siempre tratamos de ocultar esto, ¿verdad? Pero Dios no quiere que lo ocultemos, sino que lo presentemos delante de Él, porque lo que el Señor quiere, al final de cuentas, es fertilizarnos a nosotros, que reconozcamos que tenemos áreas estériles para que Él pueda ayudarnos, hermano, a ser fértiles en esas áreas. Entonces, en el caso de Sara, pues el Señor se acordó. Y yo te quiero decir esta mañana que Dios se va a acordar de ti. ¿Usted vio a qué horas empecé, no? No puse mi... Ok, bueno. Voy a tomar que llevo 1 minuto. Es broma. Entonces yo te quiero decir que Dios se va a acordar de ti. Pero esto me llama a mí la atención porque eso significa que hay un tiempo.
O sea, Dios no se acuerda. Asuero no se acordó de Mardoqueo hasta que leyó el libro de las memorias. Es decir, a él se le había olvidado. Entonces Dios no es que realmente se olvide, sino que lo que pasa es que no ha llegado el tiempo. Entonces cuando dice la Biblia se acordó, entonces Dios se había olvidado de mí. No es que se había olvidado. Lo que pasa es que no había llegado tu tiempo. Cuando llega tu tiempo, Dios dice, ok, es el tiempo, entonces ahora me voy a acordar de él y lo voy a visitar y voy a fertilizar aquel área. Entonces eso va a suceder en nuestra vida, pero no me quiero detener demasiado ahí. En el caso de Rebeca, que era otra de las mujeres estériles, usted se da cuenta que dice la Biblia, y oró Isaac al Señor y el Señor le concedió tener hijos a su esposa. Entonces, también otra de las maneras es a través de la oración. Hermano, presenta delante de Dios tus necesidades. ¿Verdad que sí? Presenta delante de Dios tu necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Cuál es el área donde no has podido descollar? Hermano, porque hay una unción que te va a hacer descollar, te va a hacer salir de la situación en la que a veces te encuentras. Y Dios quiere derramar esa unción. Mire, la Biblia dice, me has ungido más que a mis compañeros. Es decir, que hay una unción que viene sobre ti que te hace sobresalir en esa área donde tú lo necesitas. ¿Por qué? Lo que pasa es que si nosotros no somos fértiles, eso nos va a llevar frustración. Y la frustración puede llevar a la depresión y la depresión puede llevar a la muerte. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo, hermano, de estar frustrados por ciertas cosas. Claro, Dios lo permite porque eso crea la necesidad de acercamiento con Dios. Entonces cuando usted sabe que hay algo que necesita, eso hermano le abre la puerta para que usted tenga un mejor acercamiento con el Señor. Entonces también tenemos que orar. Ok, otro de los casos es Raquel. Raquel no podía tener hijos y le pidió las mandrágoras. ¿Se recuerda? Le pidió las mandrágoras a Rubén, el hijo de Lea. Y después de que ella, porque se creía que las mandrágoras tenían ciertas características, propiedades de fertilidad. Entonces, hay cosas que a veces nosotros no quisiéramos hacer, pero que, por ejemplo, si somos un poco legalistas, ¿verdad? Y tenemos algún malestar, no, yo confío que el Señor, pero ¿no será que Dios ha dejado otras cosas para la medicina, los médicos y ciertas cosas que nosotros podríamos apropiarnos de ellos, hermano, y que tal vez nos van? No, yo espero que el Señor me sane. Y el Señor sí te quiere sanar, pero por ese medio, como lo hizo con aquel rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Que le pusieron un emplasto de higo. Ezequías. El Señor, hermano, lo sanó a través de eso. Entonces, hay métodos que tal vez a veces parecen humanos, pero que Dios los puede utilizar en un momento dado para poder fertilizarnos. Ok, voy así muy rápido porque no me quiero detener. Manoa, la esposa de Manoa, que nos aparece el nombre de ella en la Biblia, que es la mamá de Sansón, es la señora Manoa. A ella se le apareció un ángel llevándole una palabra y diciéndole. Entonces a veces Dios tiene visitaciones específicas para nuestra vida para activar esas áreas estériles. Es decir, hermano, porque si no, ahorita estoy aplicándolo a lo personal, pero realmente yo me quiero ir por los hijos, pero espérame un ratito, ¿verdad? Ya voy a entrar, ya que caliente motores y ya, entonces ya vamos a ir mejor. Entonces el ángel se le apareció y le llevó una palabra. Ángel igual a ministro, según el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia. Entonces por eso es que cuando tú vienes aquí, tú debes de saber que Dios quiere y tiene una palabra para tu vida. Y que tienes que estar atento en qué momento viene la palabra de Dios para tu vida. Porque a veces se nos pasa el momento. Mire, Jacob se encontró con un ángel y le dijo: no te suelto si no me bendices. Yo recuerdo que un día vine a Argentina y hace tiempo atrás y me llevaron a predicar a una iglesia. Y entonces
después de que terminé de predicar, mientras estaba en la administración, todos los hermanos se empezaron a levantar y yo dije, estos hermanos qué irrespetuosos, porque no están esperando que yo termine, sino que estaba en la administración y se levantaron, pero haciendo así hasta una especie de escándalo. Y se movían las sillas y todo. Y cuando vi, todos los hermanos hicieron una fila aquí. Ay, dije, qué raro estos hermanos. Entonces pensé que como era el aniversario de la iglesia, pensé que les iban a dar de comer y por eso estaban haciendo la fila. Ese fue mi pensamiento. Cuando le entrego el tiempo al pastor, entonces le digo, pastor, disculpe, ¿y los hermanos por qué están haciendo esa fila ahí? La costumbre aquí, me dijo, es que el pastor tiene que orar por todos, uno por uno. Padre Santo, eran como unas 150 personas. Y cuando llegué y oré por el primero y le puse la mano al primero, me agarró la mano y me empezó a gritar, bendígame por... Y no me soltaba, hermano. Y con la mano, yo así, pero él me agarraba la mano, con sus dos manos me agarraba, bendígame por favor. Como quien dice, no te suelto si no me bendices. Yo dije, si así son todos, ¿a qué hora voy a salir de aquí? O sea, el punto es que a veces nosotros llegamos a la iglesia expectantes de algo, pero de expectantes a veces pasamos a espectadores y estamos más viendo otras cosas que en qué momento Dios te quiere soltar la palabra que te va a desatar a una nueva dimensión, que va a activar esa fertilidad en el área donde está. Entonces uno tiene que venir dispuesto, no decir, este mensaje ya lo oí, sí, tal vez ya lo oíste, pero aún en lo que uno, digamos, yo recuerdo, hermano, que cuando me pongo a oír mensajes del apóstol, a veces los oigo 2 o 3 veces y yo digo, la segunda vez, ¿y esto no lo había oído? ¿En qué momento se me pasó esto? No lo había. Y cuando lo oigo una tercera vez, tampoco esto lo había. Es decir, siempre en el mismo mensaje, siempre hay una palabra de Dios. Por eso es bueno este tipo de actividades, porque de alguna manera, como dijo no sé quién de los predicadores, ¿verdad? Creo que fue el apóstol Sergio. Él decía que a veces ya se aburren de nosotros, ¿verdad? Y que se alegran cuando salimos, ¿verdad? Ay, qué bueno que nos cambiaron el menú, ¿verdad? Pero a veces es bueno, ¿sabes por qué? Porque te acostumbras tanto a lo que tienes que lo empiezas a menospreciar. Entonces cuando viene alguien más, si eso ya me lo había dicho mi pastor, nosotros no te venimos a decir nada nuevo. Lo que pasa es que preparamos la comida de diferente manera. Ustedes son chilenos y preparan de una manera la comida y le llaman de un nombre distinto a los elementos para preparar la comida, pero al final la comida es la misma, los elementos los mismos, solo que de diferente forma de prepararlo. Pero te estamos dando y entonces, esto nunca lo había comido. Sí, lo habías estado comiendo, solo que de diferente manera. Entonces tienes que recibir. Ok, Elizabeth fue otra de la esposa de ¿cómo se llamaba? Zacarías. Pero mire, ¿cómo la fertilizaron a ella? Mientras su esposo estaba ejerciendo el sacerdocio, el Señor se le apareció a Zacarías entonces quiere decir, en medio del servicio que le das, Dios puede fertilizar el área estéril que tienes. Entonces será bueno servirle al Señor, porque hay personas que quieren ser perfectos para empezar a servir. Y no, hermano, Dios, claro que hay requisitos para servir, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Y uno de los requisitos quizás más importantes debería de ser la llenura con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque como decía ayer, si el Señor a los llamados apóstoles del Cordero les puso como requisito para empezar todo, que fueran llenos del Espíritu, ¿por qué nosotros a veces rebajamos eso a la gente? Y lo que más enfatizamos es es que sabe tocar, es que sabe cantar, es que sabe danzar, es que sabe hacer, sí, pero eso no debería ser lo importante. El Señor, uno de los requisitos fue ser lleno del Espíritu. Entonces, hay requisitos para servir, por supuesto, los hay, pero
Pero, hermano, no significa que hayamos alcanzado la estatura de perfección. Estamos en pos de ello, vamos hacia eso. Pero mientras eso llega, sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Y cuando tú le estés sirviendo, en medio del servicio un día, el Señor va a hacer algo contigo. Cuando te des cuenta, el área ya se fertilizó y ni siquiera te fijaste en qué momento Dios. ¿Por qué? Porque tú estabas inmerso en el servicio, estabas ocupado en las cosas de Él, entonces Él se ocupa de tus cosas. Cuando tú te dale un aplauso al Señor. Cuando tú te desocupas de tus cosas para ocuparte en las cosas. No me gusta decir la palabra preocupar, a mí me gusta decir ocupar, porque preocupar es, hermano, antes de no. Entonces, cuando tú te ocupas de las cosas del Señor y te desocupas de las tuyas, entonces Él se empieza a ocupar de las tuyas. Él dice, ok, Él se está ocupando de las mías, ahora me ocupo yo de las de él. Y en medio, mire, bueno, no me voy a tener demasiado aquí porque aunque dan ganas de quedarse en cada uno. La mujer aquella llamada Sunamita, tampoco aparece su nombre, solo dice que era de Sunem. Esa mujer hizo algo extraordinario y fue que hospedó al siervo de Dios. Digámoslo para utilizar términos que estamos más habituados en este evento. Ella repartió con 7 y con 8. Le preparó, hermano. Yo quisiera que hubiera una tsunamita aquí en Chile para que cada vez que yo pase por aquí tenga un aposento donde me pueda recibir. Pero mire, esa mujer en el sentido espiritual hizo algo que no era habitual. Es decir, digamos, normalmente, si usted tiene su casita, normalmente el cuarto de visitas no lo pone arriba, lo pone abajo, en el área social que le llaman a las casas. Es decir, donde está la sala, donde está lo que es el comedor, la cocina, y por ahí abajo pone un cuarto de visitas. Eso es lo que normalmente. ¿Para qué? Para que la planta alta se deja, la familia es la que está ahí. Pero esa mujer hizo algo distinto. Ella puso al siervo arriba. Le hizo un aposento alto. Cuando nosotros vemos en la Biblia, siempre en todos los aposentos altos que hay en la Biblia, algo sucedió. Algo, por ejemplo, Pablo estaba en un aposento alto predicando un día y de repente se le cayó uno llamado Eutico, se durmió, así que no se va a dormir porque se puede caer. Se durmió, se cayó y entonces Pablo lo resucitó, lo abrigó y lo resucitó. Pedro, cuando lo llamaron porque aquella muchacha llamada Tabita se había muerto, era en un aposento alto y lo resucitó. El mismo Eliseo, este niño que le estoy diciendo, pidió que lo llevaran al aposento alto, o más bien dicho, la mamá lo llevó al aposento alto y ahí lo resucitó. Cuando nosotros vemos en la Biblia, hermano, el lugar santísimo era un aposento alto. Es decir, el aposento alto representa el lugar santísimo, y en el lugar santísimo todo cobra vida, todo cobra vida. La vara de Aarón, hermano, reverdeció. El maná no se engusanó. Las tablas de la ley tenían vida porque la palabra es viva y eficaz. Es decir, entonces cuando nosotros hablamos de esta mujer, le edificó un aposento alto. Ella tal vez no supo qué era lo que estaba haciendo, pero en el sentido espiritual estaba creando en su propia casa un lugar santísimo. Entonces ahí estaba descansando un día el siervo. Y se puso a pensar, mire, en el lugar santísimo el Señor trae a memoria cosas. Y dijo, esta mujer ha sido tan bondadosa con nosotros. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces llamó a su siervo. El siervo de Eliseo, realmente nunca pasó a la categoría de hijo, siempre se quedó como siervo.
Y no fue un buen siervo. Giezi no fue un buen siervo. Pero ahí lo llama Eliseo y le dice: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el otro le dice: Eliseo, ¿no te has dado cuenta cómo dormirse aquí de tranquilo? ¿Cómo así? ¿No te das cuenta qué pasa aquí para dormir? Sí, tenés razón. Si aquí lo que faltan son niños, hombre. Ay, Dios mío, dice Eliseo, ¿cómo no? Llama a esta mujer y la paró ahí, frente al aposento alto, en la puerta del aposento alto se paró. Y cuando se paró le dijo: el año que viene por este tiempo estarás cargando a un niño. Mire, solo te paras en la puerta de la presencia del Señor y algo empieza a cambiar en tu vida. Solo te paras en la puerta, solo vienes y te dispones a adorar. No has empezado ni siquiera a adorar, solo la disposición que tienes para adorar al Señor, y el Señor ya te tiene respuestas a las necesidades que hay en tu corazón, porque Él ha estado pendiente de ti, de lo que tú haces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Bueno, ay, Dios mío. Ahora, ¿cuántas llevamos mencionadas? Sara, Rebeca, Raquel. 6 llevamos. Ok, la séptima, Ana. Y realmente yo con ella me quiero quedar ahí un momentito, con Ana. Porque Ana tenía un tremendo problema, usted sabe, hasta tenía amargura. Y un día decidió ir a la casa del Señor y derramar su alma delante del Señor. Ese día todo le cambió a Ana, hermano, porque esa decisión, a veces hay cosas que te limitan, y es que la frustración abre la puerta para la amargura también, hermano. Por eso tú no puedes estar, porque mire pues, Dios quiere hacer algo contigo, pero antes de hacerlo te prueba. Por ejemplo, Abraham: tú vas a ser padre de multitudes de pueblos. Pero le dio una mujer estéril. ¿Cómo es que le llama padre y le da una mujer estéril? Vaya, eso ya era bastante. Pero adicional a eso, lo pone a orar por mujeres estériles, y las otras, hermano, se fertilizaban y la de él no. Pero Dios lo estaba probando. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios va a hacer algo contigo, por ejemplo, Dios te dice: te voy a prosperar materialmente, y tú estás pasando necesidad y hasta deudas tienes, y de repente Dios pone cerca de ti a alguien que no tiene los problemas que tú tienes. Entonces ese era el problema de Ana, porque Ana era estéril y le pusieron a la par la otra mujer de su marido, Penina. Dios mío, Penina, como dijo una hermana un día, cuando nosotros estábamos empezando en el ministerio, y esos hermanos, esa parejita ya tenía 5 hijos, y un día nos invitaron a almorzar, a comer, y entonces llegamos con mi esposa, pero no nos habían dicho la razón por la cual nos invitaban a comer, solo nos invitaron. Entonces estábamos ahí comiendo, y entonces él le pregunta a mi esposa: hermano, disculpe, nosotros no trajimos ningún regalito, nada, no sabemos si es cumpleaños de alguien o qué. No, hermanos, es que nosotros los invitamos a comer. Paz, hermano, siéntese, no tenga pena. Los invitamos a comer porque nosotros queremos decirles algo. ¿Qué pasó? Ellos ya no querían tener hijos, y el hermano había decidido que su esposa se operara para ya no tener niños, y entonces creyó que nosotros nos íbamos a enojar porque habían conceptos muy legalistas antes, ¿verdad? De no a este tipo de métodos. Entonces él nos invitó para suavizar la cosa y decirnos: es que, mire, hermano, dijo, la verdad es que yo operé a mi esposa. No, está bien, hermano, no hay problema. Es que mire, ahorita voy con lo que le quería contar. Es que mire, pastor, me dijo, el problema con mi esposa
que solo me mire en calzoncillo y ya está embarazada. Entonces yo digo que así le pasaba a Penina. Miraba a su esposo, a Elcana, en calzoncillo, ya estaba embarazada. Y la otra mujer, hermano, estéril. Entonces eso la frustró, eso la amargó, y ahora va delante de Dios a derramar su alma y a humillarse. ¿Cómo alcanzó, hermano, Ana, ser fértil? Humillándose. A veces tenemos áreas estériles y no nos humillamos, sino nos ponemos a ver a los demás. Si Ana se ponía a ver a Penina, hermano, eso le iba a frustrar más. Por eso dice el salmista: cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Ahora, entonces a mí me llamó la atención cómo Ana, hermano, fue fértil, humillándose delante del Señor. Y entonces me fui a ver un pasaje en la Escritura que es bien conocido y bien mencionado en la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo conoce o no? ¿Qué dice segundo libro de Crónicas 7, 14? No es conocido aquí en Chile. Si mi pueblo, oiga pues, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. ¿Y qué dice? Perdón. ¿Y qué tiene que ver la sanidad de la tierra con la humillación? ¿Sabe que en el original la palabra que ahí se utiliza es Rafá, y Rafá significa fertilizar o fértil? Lo que está diciendo es: si mi pueblo se humilla, yo voy a hacer fértil su tierra. Y entonces, entonces dije yo, pero ¿por qué fértil la tierra? Entonces, cuando usted mira en los versos anteriores, dice: si yo cierro en algún momento los cielos, le dice el Señor a Salomón, si yo cierro los cielos y envío la langosta para devorar la tierra, entonces cuando mi pueblo se humille, yo voy a hacer todas estas cosas que le di y voy a fertilizar su tierra. Y entonces el problema de la langosta es que la langosta come, devora todo. Por eso lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Lo que dejó el revoltón se lo comió el ¿qué? El puro. Usted sabe. Y luego termina la langosta. Es decir, lo que hace esa plaga de langostas es que devora todo, desde los frutos hasta el árbol completo. Pero cuando como la langosta come mucho, pero su tamaño no es tan grande, entonces tiene un sistema digestivo muy rápido. La langosta está comiendo y a la vez que está comiendo está evacuando. Y el problema de la langosta no solo es lo que se come, sino que lo que evacúa viene a esterilizar la tierra. Ese es el grave problema, que la langosta esteriliza la tierra. Por eso es que en Estados Unidos, si usted lee, en los años 60 hubo plagas de langosta, y hay tierras que hasta este tiempo no han logrado ser fértiles, porque la langosta, eso es lo que hace. Entonces dice el Señor: si ustedes se humillan, la langosta les va a dejar a ustedes estéril la tierra, pero si ustedes se humillan, por eso es que dice: yo sanaré su tierra. Ok. Ahora, pongámosle un poquito de pausa a eso. Ahora me voy con Eliseo. Dios mío, déjeme ver cuánto. Dios, que Dios me ayude. Estoy hablándole de un enemigo del legado de los hijos, porque no pueden haber hijos si no hay fertilidad, ¿verdad? Ok. Entonces ahora viene Eliseo y un día llega a un lugar cercano a Jericó. Y entonces los hombres de ese lugar le llegan a decir: Eliseo, necesitamos tu ayuda. ¿Qué pasó? La ciudad donde nosotros vivimos está sentada en una buena posición, pero resulta
que las aguas tienen muerte y la tierra es estéril. Y entonces viene Eliseo y les dice: ok, tráiganme una vasija nueva. Usted y yo somos figuras de esa vasija. No sé si dice amén. Usted y yo somos figuras de esa vasija. Es decir, para que haya fertilidad, lo que se necesita es que entres a una nueva dimensión, a una nueva etapa de tu vida. Porque lo que pasa es que llega un momento que el conformismo nos detiene y no nos deja ver. Porque ya oré y no, el Señor no me quiere contestar. ¿No será que no ha llegado el tiempo para que Dios te conteste? ¿No será que no ha llegado el momento para que Dios se acuerde de ti? ¿No será que no ha llegado el momento para que Dios diga: ahora es? Entonces le dijeron a Eliseo: tienes que hacer algo. Ok, tráigame una vasija nueva, pongan sal en ella y llévenme a la fuente de las aguas que riega toda esta tierra. Y entonces lo llevan a Eliseo. Es un acto profético. Y entonces cuando Eliseo llega a la fuente, agarra la sal y empieza a esparcir la sal y empieza a profetizar: nunca más estas aguas llevarán muerte. Lo primero que hizo fue sanar las aguas con la sal. Pero él, hermano, mientras echaba la sal con el agua iba regando toda la tierra, y eso iba fertilizando. Es decir, el agua con sal fertilizó la tierra. Amén. Okay. Ahora viene David, Salmo 126. Ese versículo yo siempre he oído que lo utilizan para ministrar las ofrendas. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, porque el que siembra, ¿con qué? ¿El que siembra con qué? Perdóneme. Y cuando se ofrenda, se ofrenda con lágrimas. Si la Biblia habla del dador alegre, entonces no está hablando de ofrenda, porque la Biblia dice que Él ama al dador alegre. Entonces quiere decir que eso no está hablando de sembrar eso. Y tiene otras aplicaciones. Pero entonces, hermano, ¿cómo se siembra? ¿Cómo se siembra? Con lágrimas. ¿Para qué? Para cosechar con gozo. Ok. Las lágrimas, ¿qué son? Agua con sal. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Humillarse, derramar lágrimas. Sembró con lágrimas. Le fertilizaron su tierra. Entonces, el problema es que a veces nosotros no nos humillamos. Por eso es que el Señor dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo derrama lágrimas, yo le voy a fertilizar su tierra. Pero entonces nosotros queremos la fertilidad y no derramamos nuestras lágrimas delante de Dios. No estoy diciendo que tengas que llorar siempre, estoy hablando en el sentido espiritual. Entonces hay una vasija nueva, hay una dimensión nueva, hay una etapa nueva para tu vida. Pero lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios, y toda área estéril en nuestra vida va a ser fértil, porque Él lo prometió, que si nos humillábamos y oráramos y clamáramos, si apartábamos de nuestros malos caminos, entonces Él oiría de los cielos, perdonaría nuestro pecado y haría fértil nuestra tierra. Él quiere fertilizar tu tierra, hermano. Puede hacer que el agua que has estado bebiendo no esté sazonada con sal, y lo que el Señor quiere es sazonar con sal tu agua, para que entonces de esa manera, hermano, tú puedas ser fértil en todas áreas de tu vida. ¿Dice amén o no dice amén? Ok. Dios mío, ya me detuve aquí demasiado, Padre, pero ayúdame. Entonces, mire, yo quiero, después de esta breve introducción, porque ese es un enemigo, y ese es el enemigo que tenía Abraham. Y es el enemigo que tenían muchos siervos de Dios. Pero entonces Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo de sus entrañas. Y ayer estuvimos hablando. Entonces fíjese que me quedé pensando que Dios verdaderamente quiere fertilizarnos. Entonces, como este año fue llamado el año de los renuevos,
el año de los hijos, o el año del renuevo, el año de los hijos, entonces veo que en el idioma hebreo hay 3 palabras que están íntimamente relacionadas con renuevo y con hijos. Por ejemplo, esta palabra 8363 es la palabra shetil, shetil. Y esa palabra aparece una sola vez. Yo cuando aparecen 3 cosas siempre le pongo atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces esta palabra aparece una sola vez. Esta no significa hijo, pero está íntimamente relacionado con los hijos. En el Salmo 128, tus hijos son como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Es la única vez que aparece esta palabra y está relacionado con los hijos. Y aquí, si está hablando, tus hijos son como renuevos de olivo, está hablando de unción. Entonces, ¿qué espera el Señor este año? Hijos ungidos. No cualquier tipo de hijos, hijos ungidos. Es decir, hijos llenos del Espíritu Santo, lo que Dios está anhelando, lo que Dios está deseando. Hijos llenos del Espíritu Santo, que tengan aceite en su lámpara. Eso es lo que el Señor busca este año 2019, el año de los hijos. Y en esta actividad, el legado de los hijos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a salir con nuestras lámparas llenas. Aleluya. Bueno, sigamos. La segunda palabra, que esta sí se traduce como renuevo y se traduce también como hijo, es la palabra tzetzá. Esta aparece 11 veces. Principalmente aparece en los profetas. En Isaías es donde más aparece esta palabra, aunque aparece en otros libros. Y aquí habla de los hijos bendecidos. Casi la mayoría de veces que habla del renuevo dice: y yo traeré mi espíritu y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, hermano, esa es otra cosa. Tú tienes que saber que Dios te quiere bendecir. La bendición de Dios es la que te habilita para vivir una vida plena en el Señor. La bendición de Dios no es lo que se ve, esas son las añadiduras. La bendición de Dios, porque mire, es que hay gente que se va más por las añadiduras y cree que eso es la bendición. No, es que el bendecido puede ser que no tenga nada, pero a la vez lo tiene todo. Sí, hermano. O sea, yo puedo hacer que no tenga nada, pero confío en una palabra que dice: el Señor es mi pastor. Ok, vaya que dice en tiempo futuro, me faltará, no dice nada me falta, porque ahorita sí me faltan muchas cosas. Pero como dice, nada me faltará, entonces cuando llegue el momento, siempre me va a suplir. Entonces, esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Entonces, a veces nosotros somos más como Esaú que como Jacob. Esaú se preocupó más de lo que se veía, el plato de lentejas. Jacob se preocupó más de lo que no se veía, la primogenitura. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Como Esaú o como Jacob? ¿Preocupado más de lo que se ve o preocupado de lo que no se ve? Porque lo que se ve no atrae lo que no se ve, pero lo que no se ve sí atrae lo que se ve. Porque la Biblia dice: buscad primeramente lo que no se ve. Lo voy a parafrasear: lo que no se ve, y yo te voy a añadir lo que sí se ve. Amén. Entonces, la añadidura es consecuencia de la bendición, pero la bendición no es consecuencia de la añadidura. Si tú tienes la bendición, ten por seguro que tarde o temprano el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ok. Ay, Dios mío. Y la tercera palabra es esta, que es de donde se originó ese decreto apostólico de que iba a ser el año de los hijos, el año del renuevo. Esta palabra 11:21, ven que aparece 4,926 veces en la Biblia. Y aquí, hermano, la única vez que se traduce esa palabra como hijo es esta palabra, Salmo 80:15, donde dice: el renuevo que tú afirmaste, que para ti afirmaste. Es decir, hermano, Dios quiere hijos estables, firmes, sólidos. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, cuando tú vas avanzando en tu evolución como hijo, unción, bendición,
entonces vas a tener solidez en tu vida espiritual. No se trata de, mire, digamos, yo aquí es la primera vez que vengo y trato de ver el rostro de los hermanos. Me gusta verlo mientras estoy predicando, porque como uno va de lugar en lugar, de repente, ay, hermanos, Dios le bendiga. ¿Y dónde vi esta cara, Padre? Mi memoria ¿dónde la vi, Padre? Ah, sí, ya me recordé. Era aquella hermana que se dormía en el culto. No. Entonces trato de recordarme. Pero de repente llego otra vez a esa misma iglesia. Entonces a mí se me quedan los rostros, aunque los nombres tal vez no todos, pero los rostros sí se me quedan. Y normalmente eso lo hago en mi iglesia y lo hago en iglesias donde yo voy. Entonces más o menos me ubico donde se sientan los hermanos. Porque como yo, cuando llegaba a la iglesia, a mí me gustaba un lugar. Ese lugar, la tercera fila del lado derecho, era el que a mí me gustaba. Ese era mi lugar favorito, hasta que una hermana me lo quitó. Sí, yo era recién convertido, hermano, y ese era mi lugar. Y un día llego a la iglesia, y cuando llego ya una hermana estaba sentada ahí. Y yo, según yo, ese ya tenía nombre. Hermana, le dije, este es mi lugar, por favor, hágase hacia allá. Y la vieja dijo así, pero la hermana, es que sí, en ese momento sí dije así como, la verdad que ahorita me recordé, la hermana entonces me dijo, para eso vine temprano. Me bajó de la moto de una vez. Pero dije yo, esta vieja, esta hermana no me va a quitar mi lugar. El siguiente domingo llegué más temprano y me senté, y cuando ella llegó y vio que yo ya estaba sentado, no me dijo nada. Con permiso, me dijo, y pasó. Pero me pasó trayendo los pies, hermano. Estaba molesta ella. ¿Sabe qué hizo el siguiente domingo ella? Llegó más temprano. Pero perdón por lo que le voy a decir. Ese día, cuando la vi sentada ahí, me le quedé viendo. Ya no le dije nada. Me le quedé viendo y me reí de ella. Yo no era pastor, acababa de convertirme. Perdón, ya le pedí perdón al Señor. Me reí de ella. ¿Y sabe por qué me reí de ella? Porque hasta en ese momento me di cuenta que las dos filas de adelante siempre estaban vacías y yo me estaba peleando por un tercer lugar. A veces así es en lo espiritual. Te peleas por un lugar y Dios ya tiene algo mejor para ti. Bueno, pero ya mire pues por dónde voy yo, Padre, que Dios me ayude. Todo por decirle que este es el año de tu solidez espiritual. Todo por decirte que a veces yo llego a otros lugares y entonces digo, y la hermanita del suéter rojo, ahora ya no tiene el suéter rojo, ¿verdad? Cuando vengo la otra vez, pero ya se me quedó su rostro. Y entonces pregunto, ¿y el hermanito tal y tal qué pasó? Y a veces me dan una triste, no, hermano, ya no está con el Señor, fíjese. Cayó, hay veces otros no, gracias a Dios, muchos de ellos están, pero algunos ya no están, a veces hasta con privilegio de altar. Y cuando yo pregunto, no, fíjese que ahora le anda cantando al mundo. Padre Santo, digo yo. ¿Y qué pasó? No evolucionó como hijo, no se llenó del Espíritu, no recibió la bendición, y entonces no lo afirmaron, no le dieron solidez espiritual. Y como no le dieron solidez espiritual, entonces hermano, vino un viento recio y lo arrastró. Entonces este año el Señor te va a establecer, porque la planta que plantó el Padre no será desarraigada. Entonces el Padre te va a establecer como un renuevo, te va a establecer y te va a dejar sólido, y nada te va a hacer desistir, no importa que vengan vientos, tempestades, porque las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios que hay en ti, hermano. Dale un aplauso al Señor. Bueno, mire pues, yo en los pocos minutos que me quedan, yo ayer le dije que iba a hablar de otro tema, ¿verdad? ¿Se recuerda o no se recuerda? No se recuerda. Pero oyendo anoche al apóstol dije yo, no, yo tengo que continuar con el tema de los hijos herederos.
Y ayer solo le hablé de uno, solo le hablé de las promesas, este versículo. Se recuerda, ¿verdad?, que platicamos de eso, ¿o no? Hablamos de Isaac, el heredero de las promesas. Y hablamos de 3 promesas: la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, nuestra restauración, y la promesa del Hijo es su venida. Y que si nosotros tenemos la promesa del Padre y la promesa del Espíritu, nos vamos a apropiar de la promesa del Hijo y vamos a ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Ok. Entonces quisiera continuar hablándole un poquito. Josué capítulo 14, verso 14. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Aquí, mire, hermano, la primera noche, el día viernes, el día miércoles, que estuvo predicando a nuestro apóstol, algo que a mí me golpeó, digo golpeó en el sentido de que me hizo reflexionar, fue el hecho de que a veces uno no prepara a los hijos para ser herederos. Eso me golpeó en el sentido literal y en el sentido espiritual. Porque a veces nosotros nos ocupamos más de lo de afuera que de lo de adentro. Y eso es algo humano. ¿Por qué digo que es algo humano? Porque tú y yo somos fáciles para ver los defectos ajenos, pero no vemos los defectos propios. Por eso fue que el Señor, cuando llegó con David, se recuerda del pecado que cometió David. Entonces llegó con David el Señor a través de un profeta llamado Natán y le fue a contar una historia de un protagonista distinto, pero la historia era de David, solo que le cambiaron el protagonista. Y cuando le cambiaron el protagonista, aunque la historia era del mismo, él juzgó al protagonista. Y entonces el profeta le tuvo que decir: tú eres ese hombre. Si a ti y a mí nos pasaran una historia de nuestra vida con protagonistas distintos, te aseguro que juzgaríamos al protagonista. Y después al final nos tendrían que decir: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Porque somos dados más a ver lo externo que a ver lo interno. Los ojos de afuera se activan muy rápido, los ojos de adentro cuesta que se activen. Entonces, a mí me llama la atención porque este Caleb, hermano, fue heredero de un lugar llamado Hebrón, pero Caleb era hijo de Jefone ceneseo. Ahora, lo que me llama la atención es que Jefone significa él te preparará. Es decir, que tenía un padre que lo estuvo preparando para la herencia. Ya viene la herencia, ya va a llegar el tiempo de la herencia, ya va a llegar el momento de la herencia, pero lo estaba preparando, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces hay un tiempo señalado por el Padre para recibir herencia. Por eso yo le decía, será bueno a veces pedir la herencia y no será que uno se anticipa, ¿verdad? Pero tal vez haciéndole aclaración al Padre: yo quiero mi herencia, pero en el tiempo que usted lo determine, no en el tiempo que yo lo quiera, para no quedar como pródigo. Pero entonces, ¿será que Dios, hermano, ya te preparó a ti para el trabajo? Perdón, dije mal. ¿Será que tu padre ya te ha estado preparando para la herencia? Porque a muchos les presentan la herencia de la tierra y no les presentan la herencia del cielo. Y yo creo que la mejor herencia que nosotros podemos recibir es saber que vamos a ser parte de la iglesia. Esa es la bendición en este ministerio, hermano. Yo hablo de este ministerio porque es el ministerio que conozco. No sé de otros ministerios, gracias a Dios. No sé mucho de otros ministerios. Pero ¿sabe una cosa? Yo siempre que oigo predicar a mi apóstol, siempre está enfocado en una visión. La visión es: Cristo pronto viene, hay que prepararse. Y él dice,
Aunque él, hermano, usted lo oye cuando empieza a hablar escatología. Dios mío, a mí me deja a veces pensando tantas cosas cuando empieza a hablar escatología. Pero él dice, no es tan importante saber el día y la fecha de la venida del Señor como saber si ya estamos preparados para el día y la fecha. Es más importante saber si ya estás preparado para el día y la fecha que saber el día y la fecha. Muchos se van por el día y la fecha. No, sí, está bien, se pueden hacer números. El mismo apóstol nos ha enseñado a hacer números, pero nos ha dicho, eso no es tan importante. Lo más importante es saber cómo vas a estar para el día y la fecha. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, ¿verdad? Bueno, eso ya se ha explicado, no me voy a tener a explicarlo otra vez. El día y la hora, pero el día y la hora tuya es muy distinto al día y la hora de la venida del Señor. Porque puede hacer que el día y la hora a nosotros se nos anticipe a través de la muerte. Entonces muchos también solo se preparan para el día y la hora del arrebatamiento y no piensan que en cualquier momento se pueden ir. ¿Y si te llega el día y la hora a ti antes de que venga el Señor? Entonces la pregunta es, ¿y ya estarás preparado por el día y la hora? Porque este hombre, hermano, lo prepararon en la travesía del desierto. Luego habían pasado 45 años después, es decir, él tenía 85 y ahora iba a ser heredero. No porque pasó el desierto, no porque pasó la prueba, no porque pasó el momento difícil, significaba que él ya iba a heredar. Pasaron 45 años después y entonces un día le marcaron el tiempo y llegó con Josué y le dijo: Josué, es tiempo de mi herencia. Yo estoy tan fuerte como el día que me hicieron la promesa. Eso significa que si mantienes viva la promesa, creyendo a lo que el Señor te habló, eso te va a dar fuerza para no desmayar. Porque a veces tiene que pasar un tiempo, hasta el tiempo que Dios dice, ok, llegó el momento. Pero tal vez ahí ya pasaron 40, 45 años como le pasó a Caleb, pero él estaba preparándose. Ahora, fíjese, hermano, que algo tremendo aquí es porque Hebrón, le voy a leer un versículo que dice, hermano, 15:13 de Josué, y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Ahora, es decir, la heredad de Caleb era Hebrón, pero en Hebrón habitaban los gigantes y por eso no podía ser cualquier hombre, hermano, sino que tenía que ser alguien que había sido preparado. Si no, cuando te enfrentas a los gigantes, dice, y nosotros parecíamos langostas. Ellos nos veían como langostas. ¿Y a qué horas hablaron con los gigantes? Era el temor de ellos lo que los hizo ver así. Pero entonces había que conquistar gigantes. Uno de esos gigantes, su nombre significa cuello largo o cuello erguido. Entonces quiere decir que para conquistar Hebrón, primero hay que dejar de ser de cuello erguido. Eso quiere decir, tenemos que dejar el orgullo. Y honestamente, seamos sinceros, siempre hay algo o alguien que nos ministre. Ese mensaje ya lo oí. Ya entendí el mensaje. Yo dije que hoy iba a terminar los otros 6 herederos, mire, pero padre, ya. Si no termino es por el hermano. No, es broma. No, ahorita termino. ¿Qué le estaba diciendo hasta que el hermano me asustara? Hermano, siempre hay algo o alguien que te ministre orgullo.
Mire, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando por mí. Hay cosas materiales, físicas, que te ministran a ti orgullo. Y tú las tienes que identificar para conquistarlas. Pero también hay posiciones que te ministran orgullo. Y tú también las tienes que identificar. Porque aquellos ancianos se quitaban sus coronas y las arrojaban. Mire, ya estoy ministrando. Gracias, hermano. Cuando dije gracias no es para que termine, no, que siga. Oiga, allá en Guatemala, en los años 80, los gobiernos eran militares en los años 80. Y ahí no había opciones. En ese tiempo no había opciones. Los militares gobernaban y ellos eran dueños y señores de todo Guatemala y hacían lo que querían. Entonces había un hombre que tenía una posición muy alta en el ejército. Y con el pasar y él hizo muchas cosas indebidas. Con el pasar del tiempo se firmó el acuerdo de paz y empezaron los gobiernos civiles. Entonces empezaron a perseguir legalmente a los militares que habían hecho muchas cosas malas. Cuando él se enteró, se fue para Estados Unidos. Tenía sus recursos económicos, pero viviendo en una nación extranjera y un estilo de vida distinto, los recursos no le duraron mucho tiempo. Y se le terminaron sus recursos y no podía volver a su país porque allá lo estaban buscando. Entonces llegó un momento que se quedó sin nada, como el pródigo, se quedó sin nada. Y entonces este hombre, es que cuando ya miro parado allá, John, ya es palabra mayor. Yo estoy ministrando. Entonces este hombre empezó a buscar un trabajo y no encontraba trabajo. El único trabajo que encontró fue de destapar drenajes. Y eso, la necesidad lo hizo que él aceptara ese trabajo. Y entonces salía de su trabajo a veces maloliente, porque era un trabajo difícil. En ese proceso él acepta a Cristo y llega a una iglesia. Pero entonces él de su trabajo se iba hacia la iglesia y a veces llegaba maloliente a la iglesia. Y entonces lo que hacía es que se quedaba en la parte de atrás para no ofender a nadie con el olor. Se quedaba. Y un día, en el Congreso el Legado de los Hijos, al pastor se le ocurrió. Me están mandando mensajes subliminales. Lo primero era la advertencia, esto ya es amenaza. No, ahorita termino. Y entonces el hombre, hermano, el pastor se le ocurre que todos los hermanos se van a dar un abrazo. Y entonces aquel hombre se queda ahí atrás porque él sabía que estaba maloliente. Se queda ahí atrás, no se levanta. Y el pastor dice: hermano, nadie se quede sentado, todos nos vamos a dar un abrazo. Y todos se dan el abrazo. Pero el pastor se dio cuenta que el hermano entonces insistía más por él porque él no se levantaba. Hasta que el hermano se sintió tan comprometido que se levantó y empezó a buscar a quien abrazaba. Y entonces apareció una hermanita de esas que de vez en cuando llegan a la iglesia, ¿verdad? Así delicadita. En mi país dirían pirurris. Así encopetadita. No sé cómo le dirán aquí. ¿Ah? Pituca. Bien pituca.
una hermana bien pituca. Y el hermano la abrazó y la hermana lo empujó. Y él cayó. Y entonces se regresó a su silla y se puso a llorar. Y lloraba desconsoladamente. El pastor se sintió muy mal. Dejó a alguien ministrando y se bajó el pastor. Y le decía: hermano, perdone. Mire, en la iglesia el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Sabe ni qué mal le decía? ¿Va? Y el hombre no paraba de llorar y el pastor ya se sintió muy mal. Hasta que entonces el hombre agarró su pañuelo, se secó las lágrimas, se puso de pie y le dijo: mire, pastor, yo no estoy llorando por lo que esta mujer me hizo. ¿Qué le dijo el pastor? No, yo no estoy llorando por mí, estoy llorando por ella, porque ella no sabe cómo trata a Dios a los altivos. En mi país yo tenía una posición que sonaba los dedos y todos me obedecían, pero Dios me hizo pasar por lo peor y ahora entiendo cómo Dios trata a los altivos. ¿Sabes qué? Aunque nuestra altivez esté solapada, Dios sabe cómo nos trata. Dios sabe cómo nos trata. Por eso todo lo que nos pasa tiene un propósito. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti presentando mi vida. Dios, ten misericordia, por favor. Ayúdame. Yo quiero, Señor, presentar mi corazón. Si hay alguna altivez, orgullo, vanidad, vanagloria, arrogancia, Señor, ten misericordia de mi vida, Señor. Por favor, perdóname y ayúdame, papaito. Te lo suplico, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Erradica, Señor, todo vestigio, Señor, todo ancestro moabita en nuestra vida, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de vanidad, de vanagloria, Señor, de soberbia en nuestro corazón. Arráncalo, por favor. Te lo suplico, papito lindo, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.